Tenemos capítulos enteros en el Tanaj que se están desarrollando ahora mismo. La Biblia hebrea nos dice muy claramente lo que ocurrirá al final de los días. La forma en que esto termina es muy clara. Destruiré a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Tucker Carlson es la persona más peligrosa del planeta en la actualidad. Tucker está totalmente comprometido con la destrucción de Israel, retirando el apoyo estadounidense a Israel y asegurándose de que el presidente que logre eso sea elegido en noviembre de 2028. Las ideas que están saliendo de él no son cristianas como él las retrata. Incluso la Biblia cristiana, que no retrata a los judíos de la manera más favorable, no cuestiona quiénes somos. Lo que los judíos sufren constantemente es a causa de los no judíos. Ese es nuestro problema. ¿Por qué? Porque en cierto sentido lo provocamos espiritualmente. ¿Qué hicimos? No estábamos cumpliendo con nuestro rol de ser una luz para las naciones. De acuerdo, estoy muy agradecido de que me acompañe una leyenda de YouTube, una leyenda conejera de nuestros tiempos, la rabina Tovia Singer, que nos habla desde la ciudad santa de Jerusalén, la capital eterna e indivisa de Israel y del pueblo judío. Rabina Singer, muchas gracias por estar aquí hoy en JTV. Hola, gracias por invitarme. Te acabo de ver hace unas semanas en Sabbat, el viernes por la noche, en la parte eterna y más sagrada de la ciudad vieja. Fue realmente muy agradable. Sí, fue genial verte. Creo que es la primera vez que te veo en persona. Por supuesto, ya hemos hablado antes en JTV, pero fue genial verte en persona. Y, Vaya momento para estar vivo, ¿eh? Oh, sí. Estamos observando las cosas que nuestra gente ha estado leyendo durante miles de años y las estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos. Así que, por supuesto, sí. bueno, en efecto, y esto era realmente lo primero que quería preguntarte antes de hablar de muchas cosas específicas que están sucediendo. Ciencia, es importante alejarnos un poco porque tú y yo vemos el mundo a través de una lente judía, una lente bíblica, y tú y yo sabemos, y supongo que muchos de nuestros espectadores también pueden ver, que estamos muy claramente en el fin de los días desde un punto de vista judío. Los judíos regresan a la tierra de Israel, la tierra vuelve a florecer, respondiendo a su gente. Israel es un gran exportador de frutas y verduras, que es una de las señales que se nos anuncian del fin de los tiempos. Toda la atención y la lupa del mundo están puestas en Israel, así que lo sabíamos, pero lo sabíamos desde hace tiempo, que claramente estamos en este periodo de tiempo. Me pregunto si eres alguien que claramente ha leído profundamente a los profetas y lo que se predice sobre lo que sucederá en el fin de los tiempos en la Torá. ¿Hay algún acontecimiento más reciente, quizá en los últimos años, en los últimos meses, que quieras destacar y que quizá apunte a acontecimientos más específicos que deberíamos esperar ver desde un punto de vista profético? Sí. Tenemos capítulos enteros en el Tanaj que se están desarrollando ahora mismo. La Biblia hebrea nos dice muy claramente lo que ocurriría al final de los días. Y tienes toda la razón. El regreso del pueblo judío a la tierra de Israel antes de que llegue el Mesías. Sabes, hay 14 capítulos en el libro de Zacarías. Y el libro de Zacarías no es el libro más fácil del mundo. De hecho, Rashi dice eso en la única introducción que da a algo que ha escrito. Vaya, dice que este es un libro difícil. Así es como empieza. Y la razón por la que dice eso es porque empieza con 8 visiones luminosas, muy famosas. No es muy complicado. No es tan fácil. Sin embargo, hay un capítulo en Zacarías que si no lo lees cuando tengas 120 años, Dios te preguntará por qué no lo leíste, y no tendrás excusa porque puedes leerlo sin ningún comentario. Zacarías 12 nos habla de la restauración del pueblo judío a la tierra de Israel antes de que venga el Mesías y la liberación de Jerusalén. Jerusalén será una piedra pesada y gravosa para todas las naciones que vengan contra ella. Dios tomará a un pueblo que por alguna razón se ha debilitado. Ahora bien, sabemos por un profeta que vivió en la misma época, un poco antes, Jeremías, sobre el holocausto llamado la angustia de Jacob, en Jeremías 37, en el que Jeremías mira hacia el futuro y nos dice que llegará un día en el que no habrá nada más horrible que lo que vendrá en el futuro. Recuerda que Jeremías vivió en una época realmente mala, por eso dice que en el futuro se llamará la angustia de Jacob. Hay algo que no será igual. Eso significa algo realmente malo. Pero al final del pasaje, dos palabras fundamentales que quiero que el espectador busque.
De esta catástrofe seréis salvados, que es una historia de nuestra historia. De la sangre. Recitamos en un brisme, en una circuncisión, en un sedán de Pascua y en realidad proviene de un pasaje del libro de Ezequiel. Sin embargo, la nación está debilitada, pero Dios fortalecerá al pueblo de Israel e incluso el más débil de ellos será como David, incluso como el ángel del Señor de los ejércitos. Si está siguiendo esto, es Zacarías 12, versículos 7 y 8. Dios destruirá a todas las naciones que se levanten contra Jerusalén, contra el Mesías que aún no ha llegado. Esto es muy importante porque cuando llegue el Mesías, habrá paz completa. Así que estos son los acontecimientos inmediatos antes de que llegue el Mesías. Persia, el Irán actual, es nuestro enemigo implacable. No me lo he inventado. Está abierta y explícitamente en Ezequiel 38 en 5. Son la cabeza de Gag, la nación que, y realmente no tiene sentido. Lógicamente, Persia era en ese momento un imperio benevolente o benigno para los judíos. Los judíos no tenían problemas con el imperio sasánida, el antiguo imperio persa. Por el contrario, Ciro es nuestro buen amigo. Pero los profetas dicen que al final de los días, Persia será nuestro enemigo implacable. Esto está explícito en el texto. Espero que lo dejes en pausa cuando estés viendo esto y busques todos estos pasajes críticos. Y luego se nos dice que algo catastrófico sucederá, que será un ataque masivo. Ahora bien, hay dos opiniones sobre esto. Es el momento del Mesías. Pero mirarán, la nación se volverá a mí por aquellos que sean asesinados o apuñalados o traspasados. Pero duro es plural y eso causará un tremendo duelo entre los hijos de Israel. Así que este es el último de los últimos eventos preliminares que desencadenan la era mesiánica. El pueblo judío está unido en duelo por un ataque terrorista masivo. Ahora bien, en caso de que piensen que esto suena a conspiración, el Talma nos dice en McGill, página 30, Dalama nos dice que, de hecho, quieren decir que la guerra del fin de los tiempos comienza en Sucus. No solo eso, el Talmud dice que debido a esto, cuando el Sabbath que sale en Sucus, ¿qué dice la Atori? Ezequiel 38 y 39. Entonces, esto no es así. Es cuando digo estas dos cosas cuando hablamos de esto. Este es un texto masivo sobre esto. Entonces, ¿estás diciendo que ese evento, ese gran evento terrorista, fue el 7 de octubre? ¿Tú lo crees? Sí, todo apunta en esa dirección. Absolutamente. No hay nada para los espectadores que no captan la magnitud del 7 de octubre. Entonces, sabemos que fue terrible. Pero pensemos en Crystal, ¿cierto? Entonces, Chris es el detonante, el precursor del Holocausto. 1938, 10 de noviembre, el cumpleaños de Lutero. Bueno, Chris es la mecha que desencadena el Holocausto, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos judíos fueron asesinados en Crystal? 92. Quiero decir, no hay nada. No hay nada parecido a esto. Los programas de Kishnet de 1903 cuando pensamos en ataques masivos. Eso significa un ataque terrorista. Así que en la Pascua, el primer día de la Pascua de 1903 en Kishvi, la comunidad judía fue masacrada durante 2 días por cristianos ortodoxos que creen que los judíos mataron a un niño cristiano por la sangre de la masa. Vale. ¿Cuántos judíos fueron asesinados? 49. Por cierto, los programas de Kishna, de los que todos hemos oído hablar, y puedes ver las fotografías, fueron algo que fue portada en todo el mundo. Eso es lo que enfureció a Jabatinsky porque vivía a unos pueblos de distancia. Son 1.200 judíos asesinados, 251 secuestrados. No hay nada de esta magnitud y orden en esto en cuestión de horas. Porque si me dices que eso fue a lo largo de los años, el holocausto a lo largo de los años, estamos hablando de un oscuro sábado, un Sim Torah aquí en Israel. Yo estuve aquí, era algo que cualquier cosa que dijera al respecto solo lo disminuiría. No hay nada de qué hablar. Así que estamos viviendo en este momento tan crítico. Y este dolor, esto que se le infligió a nuestro pueblo tuvo un impacto notable, no solo en nosotros y en la unidad del pueblo judío, la religiosidad del pueblo judío. La Universidad Hebrea, a pesar de su nombre, no es la institución más religiosa del mundo, pero hicieron una encuesta en el Jerusalem Post hace unas semanas que decía que el 25%,
de los israelíes se habían vuelto religiosos después del 7 de octubre. Es solo mí. Pero también ha sucedido otra cosa, que es el misterio del 7 de octubre, y es que la mitad del mundo se ha derrumbado. Lo que significa que antes del 7 de octubre había antisemitismo. Quiero decir, antisemitismo abierto y explícito. Pero lo expresaban personas marginales, no la corriente principal. Sí, estaba el clan Ku Klux Klan, David Duke, los raros, siempre estuvieron ahí, pero siempre estaban en la periferia. Pero ahora se ha convertido en la corriente principal. Entonces, la gente ahora se pregunta, ¿por qué después del 7 de octubre? Eso es exactamente lo que esperaríamos encontrar. Ya conocen el famoso Génesis 12 en 3. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Dios se dirige a Abraham en contexto. Es un pasaje interesante porque dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero esperen, nos estamos perdiendo algo. ¿Qué pasa con las personas intermedias? La respuesta es que no habrá nadie intermedio. Como cuando nos conocimos en la ciudad vieja de Jerusalén. Nunca tuvimos esta conversación. Pero si te pregunto, Ali, ¿qué piensas de los chinos, la raza más grande del mundo que conozco? Estoy bastante seguro de que me dirás, realmente no tengo una opinión firme sobre los chinos, los coreanos o los japoneses. Parecen estar bien, pero en lo que respecta a los judíos, si estuviera sentado en las calles de Manchester, Londres, Amberes o San Francisco y le preguntara a la gente, ¿qué piensas de los judíos? La única parte de este experimento mental sería que la única salvedad fuera que tenían que decir la verdad. Tú y yo sabemos exactamente lo que pasó. Dirás que odias a los judíos o que los amas. Lo hacemos y por eso pudimos ver a personas de extrema derecha y extrema izquierda unidas en esta, de odio hacia Israel después del 7 de octubre. Así que todo lo que se está desarrollando ahora está en las Escrituras. Es absolutamente fascinante. Así que esta gran mañana, fue Zacarías quien habló de esta gran mañana que ocurrirá. Sí. Zacarías 12. Zacarías 12. Correcto. Entonces, ¿crees que esa fue básicamente nuestra gran mañana en respuesta al 7 de octubre? Correcto. Y el Talmud dice que comienza en el circo y no hay nada. Lo que hice fue simplemente dar 2 golpes de cristal. Entonces, la gente cree que Chris es el precursor del holocausto, ¿cierto? No tengo que explicarle a nadie por qué palidece el cristal. 92 judíos fueron asesinados en el golpe de cristal. Por supuesto, cientos de sinagogas fueron destruidas, seguro. No es nada en comparación con lo que ocurrió el 7 de octubre en cuestión de horas. En cuestión de horas. Desgraciadamente, vamos a descubrir qué pasó. Fue una tormenta perfecta de todo lo que podía salir mal, salió mal, pero el único misterio, y no lo hemos dejado saber a los espectadores, es que no hemos tenido una conversación antes de esto. El único misterio que nos desconcierta a todos es, ¿por qué todo el odio ahora después del 7 de octubre, o el amor ahora? ¿Por qué hay tanta gente que dice, ahora amo a los judíos, y no lo hacía antes del 7 de octubre, o por el contrario, ahora odio a los judíos, y antes de eso estaban relativamente callados al respecto? ¿Qué está pasando? Eso es lo que está pasando. Sí, claro, mi sensación es que es octubre. Como dices, mucho de esto estaba latente bajo la superficie el 7 de octubre. Así que vi que fue como el día en que estalló la burbuja y, de repente, todo el mundo tuvo que centrarse en esto, y para bien o para mal, y precisamente como dices, esperarías mucha simpatía. Por otro lado, está esa famosa frase, creo que de Harold Jacobson, de que Europa nunca perdonó a los judíos por el holocausto, lo que significa que, ya sabes, la necesidad de tener simpatía por los judíos también provoca todo tipo de resentimiento y envidia. Es absolutamente fascinante tu evaluación de esto. Bueno, he oído a algunas personas decir que cuando ven cómo se describe a Gog y Mag, algunas personas dicen que parece apuntar más hacia Turquía. Entonces, ¿cuál es tu reacción a eso? No tienes que adivinar esto. Solo hay una fuente en todo el Tanaj donde se menciona la palabra Gag. No es que esté en todas partes. No es una idea extraña. Es muy simple. Es una confederación de naciones liderada por Persia. Está ahí mismo. De nuevo, nuestra fuente Ezequiel 38. No importa qué traducción uses, es Persia. La razón, de nuevo, es que Persia es contradictoria. Israel nunca tuvo una guerra directa con Persia. Hemos tenido guerras directamente con Siria, con Egipto, con Jordania. Las hemos tenido todas. Pero la segunda es que no es un país árabe. No tenemos una frontera terrestre con ellos. Persia, que significa el Irán moderno, está a 1000 kilómetros al este de donde estoy ahora mismo. Están muy lejos y, sin embargo, son nuestro enemigo implacable, son la cabeza de la serpiente, así que esto no es como un juego de adivinanzas.
Además, quiero resolver un misterio. La gente dice, ¿qué es eso? Gag, la guerra de Gag. Todo el mundo lo sabe, pero ¿qué significa? Así que quiero saturarlo y darle un poco de significado, por favor. ¿Y también puedes aclarar qué es Magog? Sí. Bueno, eso significa que en realidad no aparece en el Tanaj esa frase. Sí. Pero en realidad dice 38. Por favor, búscalo. Gag de la tierra de Mog. Vale. Así es, pero es Gamach. Su valor numérico es 70 y se refiere a las 70 naciones. Por eso esa frase en sí no está en la Biblia. Pero el punto clave es ¿qué es Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? No existe un país llamado Gog. Entonces, ¿por qué Ezequiel lo llamó Gog? Además, es muy interesante cuándo vendrá el Mesías. Esto es muy intrigante. Se nos dice en las Escrituras, específicamente en Daniel 7:13 de la mañana, una de las profecías mesiánicas más famosas sobre el Mesías mismo, que uno como un hijo de hombre, lo que significa que tiene un padre, no nació de una virgen, vendrá con las nubes del cielo. Vendrá con las nubes del cielo al anciano de días que es Dios. Este es Dios. Este es este consenso completo. Y luego el Todopoderoso en el versículo 14 dice que todas las naciones le servirán, lo que significa que cuando venga el Mesías, todas las naciones vendrán como dice Isaías 61. Levántate y resplandece para ti. Disculpe, 60. Levántate y resplandece. Tu luz ha llegado. Los reyes irán por tu luz. Entonces, ¿por qué viene el Mesías con las nubes del cielo? ¿Qué necesita? ¿Qué significan las nubes? Bien, esto realmente se vuelve muy simple. Gog en hebreo, ¿qué significa? Un techo. Un gag significa un techo, ¿cierto? Simplemente. Un gog en hebreo significa el techo como saint, ¿cierto? Entonces tienes a un pueblo que confía en un techo de concreto reforzado. De acuerdo, van a la guerra contra aquellos que no confían en el techo de concreto reforzado, sino más bien contra aquellos que confían en las nubes del cielo, lo que significa que confían en el Dios Todopoderoso. Y allí, lo que sucede es que esencialmente tienes al pueblo de Ruth que confía en el mundo físico yendo a la guerra contra aquellos que confían en la azúcar, que confían en las nubes de gloria que protegieron a los hijos de Israel milagrosamente en su viaje de 40 días a través del desierto. Y esa es realmente la guerra del fin de los tiempos. Es el pueblo del techo contra el pueblo de la nube. Y esto es tan hermoso. Así es como termina Zacarías. Pero ¿qué se nos dice? Todas las naciones al final de los días celebrarán una festividad judía. ¿Qué festividad celebrarán todas las naciones del mundo en el versículo 16? Sukkot. Ah, ¿por qué celebran el Sukkot? Bueno, ¿en qué universo los no judíos celebran el Sukkot según la ley judía? Pero de repente todos los no judíos que aceptan al Dios de Israel se pondrán del lado de Israel y celebrarán la fiesta que celebra las nubes. Ah, ahora entendemos que esto es tan magnífico. Esto es tan alucinante. Entonces, lo que ocurre es que las naciones que se pusieron del lado de Israel significa que confiaron en las nubes del cielo en lugar del techo. Y por lo tanto van a celebrar la fiesta de Sukkot con el pueblo judío. Así que eso es lo que se está desarrollando ahora mismo. Vaya, vaya, vaya. Y de hecho recuerdo haber pensado, a medida que se desarrollaba el 7 de octubre en los días posteriores, que, ya sabes, el hecho de que leamos, no recuerdo qué número es, qué número del Salmo estábamos leyendo en el mes de Lol y luego sobre Asana, sobre David, David, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo, no puedo, es 20, no recuerdo cuál es. Pero, el hecho de que básicamente decía ahí que, cuando mis enemigos se levanten contra mí, y la guerra me rodee, yo, ya sabes, confiaré en Dios. Y también hablaba de falsos testigos que se levanten contra mí, que respiran violencia. El valor de la violencia era camas, y pensé, bueno, sí, exactamente, eso es precisamente lo que es camas. Eso es precisamente lo que es el movimiento palestino. Son falsos testigos. Afirman que somos ladrones de la tierra y que ellos son los verdaderos y legítimos dueños. Me pregunto si te has sentido identificado con algo de eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Quiero decir que, ya sabes, esa es la parte fundamental de los numerosos salmos, como el Salmo 23, y el rey David está construyendo sobre esto al decir que él, el rey David, tuvo numerosos enemigos en su vida. En el Salmo 23 y luego en el Salmo 27, en todos estos salmos, el rey David dice en última instancia, Dios es el único que puede protegerme, Él es el que me rodea, Él es el único. De hecho, tenemos una profecía en el Tanaj sobre cuándo sería liberada Jerusalén,
¿Cuándo ocurriría esto? Está en el libro de Daniel que ocurriría 2300 años después de que Alejandro Magno derrotara a Xerxes en la famosa batalla de Gránico. Los acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo son muy precisos. Es muy interesante, Ali. Nos conocimos un viernes por la tarde. Yo iba a Occidente. Creo que tú te ibas a rezar un viernes por la noche, creo, así que nos conocimos en la ciudad vieja. Y esto se remonta a lo que dijiste desde el principio. Si quieres hablar con Dios, ve al muro occidental. Si quieres ver a Dios, ve al mercado de Jerusalén y contempla la abundancia de verduras y la abundancia de crecimiento que hay allí. Porque estas son las promesas que se están desarrollando ahora que la tierra que Mark Twain visitó en Israel no era nada. No había nada aquí. Escribe sobre eso en su obra Inocencia en el extranjero. Y ahora la Unión Europea está amenazando a los judíos, amenazando a Israel con que no permita las exportaciones de frutas y verduras. ¡Qué diferencia! Así que estamos viviendo en una época extraordinaria, sin duda. Y de nuevo, dado tu gran conocimiento de los escritos proféticos, ¿qué crees que se va a desarrollar ahora en el futuro inminente? Voy a traducir eso. Es muy explícito. Por cierto, eso fue Zacarías 12:9. Así que lo haremos muy despacio. Será en ese día. Destruiré a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Sabes, la forma en que esto termina es muy, muy clara. Ya sabes, Jerusalén no está ni a 3000 pies sobre el nivel del mar. Es hermoso. El mundo entero se siente atraído por este lugar. Pero en realidad, estaba en Estados Unidos dando una charla y cuando regresé, hice escala en Zúrich. Así era como estaba organizado el vuelo. Y ya sabes, cuando llegas y sales de Zúrich, no puedes evitar fijarte en los Alpes suizos, que son magníficos. Entonces, ¿por qué Jerusalén? No tenemos recursos naturales, no hay playa, no hay nada de eso. Todo el mundo lo es, todo gira en torno a tu tiempo. De hecho, Ali, toda profecía mesiánica, el término que se utiliza para la tierra de Israel es Jerusalén. De Sión saldrá la Torá y la ley. Así que Jerusalén es el centro de todo en la profecía mesiánica. Y vemos que eso se desarrolla explícitamente en el Tanaj. Los judíos deben unirse. Debemos revertir lo que nos destruyó en el año 70. Eso fue un odio sin fundamento. Y ahora tenemos una unidad en los hijos de Israel y en todo el mundo entre los no judíos que se sienten atraídos por el pueblo de Israel de una manera que también no tiene precedentes. Y hay un pasaje en Isaías. No quiero abrumar a los espectadores diciendo que es el arrepentimiento de los judíos lo que desencadena al Mesías. Lo decimos en nuestras oraciones todos los días. Isaías 59, versículo 20. Goel, y a Sión vendrá un redentor. Ese es el Mesías, el saludo. A los que se arrepienten en Jacob. Este es el punto crucial. Los judíos deben volverse al Dios de Israel en unidad. El Tanaj, en Zacarías 12, compara este evento con uno muy similar cuando Yoshiyahu, Josías, fue el último de los grandes reyes davídicos. Fue asesinado trágicamente. Tenía 30 años. Murió en el valle de Megido en una desafortunada guerra con Egipto. Y tuvo un gran impacto. Era tan sádico, era una persona tan santa que cuando lo mataron, luchó con sus propios hombres. Cuando lo mataron, causó tal duelo entre el pueblo judío que de hecho evitó la destrucción del primer templo. En Zacarías, este es un método común en el Tanaj. El Tanaj nos dice que si quieres saber cómo será este evento, recuerda lo que pasó en el valle de Megido. Y esa es una referencia inequívoca a Josías, así que sabemos exactamente lo que está pasando. Y luego, por supuesto, todas las naciones se volvieron hacia Jerusalén. Está, ya sabes, en el muro de Isaías. Lamentablemente, omiten la otra parte.
pero es Isaías capítulo 2 en 3 que el Mesías mismo reprenderá a las naciones. Él juzgará entre los pueblos y, como resultado, las naciones tomarán sus instrumentos de guerra, espadas y lanzas, y los convertirán en rejas de arado y hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Sorprendentemente, ese pasaje está en el muro de Isaías frente a las Naciones Unidas, un edificio que no es mi favorito, en la calle 42 y la Primera Avenida en Manhattan. Lo que las Naciones Unidas omiten es el siguiente pasaje, el versículo 4. La ley y la palabra de Dios de Jerusalén, para que no les importe tanto como para omitirlo. Rápidamente, todos hemos oído hablar del cielo, el infierno y el más allá, y en algún momento, estoy seguro de que lo has pensado, pero la visión judía es radicalmente diferente de casi todo lo que te han enseñado, y una vez que lo escuches, cambiará tu forma de entender la vida misma. Mira el tráiler de nuestro nuevo documental de JTV Plus llamado Heaven, Hell and the Afterlife, y puedes ver la película completa ahora mismo haciendo clic en el enlace que aparece a continuación en la descripción del video. En todo el mundo, el más allá se describe en términos sencillos: el cielo arriba, el infierno abajo, él esperando para tentarte y una humanidad nacida en pecado original. Pero el judaísmo cuenta una historia más antigua, más profunda y mucho más esperanzadora, menos obsesionada con el miedo y más arraigada en un propósito. Una historia en la que el alma no nace culpable, sino noble, en la que el cuerpo no es el enemigo, sino el compañero, en la que él no es el rival de Dios, sino su ayudante, porque el judaísmo no tiene un segundo poder, en la que el infierno existe, pero no para siempre, en la que el cielo existe, pero no como destino final, y en la que el verdadero fin de la historia humana es la resurrección, no la huida. El judaísmo ve la historia como una misión, no como un error. Otras civilizaciones enseñan que estamos aquí para ganarnos el camino al cielo. El judaísmo enseña que estamos aquí para traer el cielo a la tierra, y para entender lo que ocurre después de morir, primero tenemos que entender por qué estamos aquí en primer lugar. En este documental de JTV Plus, vamos a revelar la visión judía de la vida después de la muerte, una de las ideas más incomprendidas, pero si se entiende correctamente puede transformar tu propia comprensión de la vida. Para ver este documental de JTV Plus y acceder a mucho más contenido premium, haz clic en el enlace de la descripción del video. Bueno, eso es lo que viene, una unificación completa del mundo y de todos los enemigos de Dios. Esperamos que se arrepientan, pero todos los enemigos de Dios, si continúan en esa guerra, serán destruidos. ¿Tiene que haber necesariamente una guerra? Está muy claro que habrá una guerra, y está muy claro dónde estamos ahora mismo. Quiero decir, literalmente estamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Y ambos sabemos que sin siquiera mirar la portada de ningún periódico del mundo, los titulares son exactamente lo que significa que tú y yo no lo sabemos. Tú y yo no sabemos si después de que termine este programa, estallará la guerra. Eso significa que esto no es algo descabellado. Es solo que todos estamos mirando nuestro reloj. Y el Tanaj es muy claro en Ezequiel 38 y 39, en cuanto a que Persia debe ser destruida. Y Persia es un país muy intrigante en ese sentido. Por eso recibo muchos correos electrónicos. Fui rabino en Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, y a muchos musulmanes les gustan mis programas por otras razones. Pero lo interesante de Persia es que cuando el liderazgo es destruido entre los persas, hay un gran amor por los judíos en Israel. Ahora recibo más, porque Internet está completamente cortado, pero siempre recibí más correos electrónicos y mensajes de persas, de gente que vive en Irán que dice, amo a Israel que a todos los países musulmanes juntos, aunque los recibo de musulmanes de todo el mundo y hago programas con Mo, pero recibo la mayoría de ellos. Por lo tanto, funciona perfectamente en ese reloj mesiánico completo. Sí, lo mismo. También recibimos muchos mensajes de iraníes en este canal con un gran apoyo, y creo que siempre es importante hacer esa distinción entre el régimen y su gente. ¿De dónde viene? Mucha gente no es consciente del concepto en el judaísmo de que hay dos Mesías. Está el Mesías hijo de José y luego el hijo de David, Masiach ben Isef ben David. Masiach benos allana el camino para Masiach ben David. ¿Dónde encaja en esto el Mesías hijo de José, Masiach ben Isef, que también es una figura del fin de los días? Así que tenemos que ser muy cuidadosos con esta terminología y esto requiere 60 segundos. La palabra Mesías aparece en el Tanaj. Lo hace 39 veces. Aquí está la gran sorpresa. En ninguno de estos lugares se refiere al Mesías. Entonces,
La palabra Mesías en el Tanaj, cuando se usa en la Biblia hebrea, siempre se refiere a personas a las que se les da el mandato de desempeñar una posición de liderazgo. Por ejemplo, la palabra Mesías aparece con más frecuencia en el libro de Levítico que en cualquier otro libro de la Torá, en los 5 libros de Moisés. ¿Por qué? Porque allí se refiere al Kohan. Después de todo, el libro de Levítico se llama Torah Khan. No se trata solo del Kohan, sino que los sacerdotes juegan un papel muy importante. El Mesías incluso podría ser un no judío. Ciro, Isaías 45 en 1. Así que hay que tener mucho cuidado. Dejad que os explique. El espectador debe saber esto o se confundirá mucho. En el Tanaj, la palabra Mesías solo significa que alguien es ungido para una posición de liderazgo. Reyes, profetas, líderes. Es genérico. Ten mucho cuidado con eso. Ahora bien, es cierto que el Mesías, el hijo de David, que es el heredero de la promesa que Dios le hizo al rey David en 2 Samuel 7, versículo 12 a 6. Dios le promete al rey David. El contexto es que David quería construir el templo. Natán le dijo que no podía. De hecho, cometió un error. Dijo que sí podía y Dios le dijo que volviera y le dijera que no podía. Lo cual es interesante es que se nos dice explícitamente que incluso los profetas pueden cometer errores si no están hablando. Pero volviendo a esto, la clave es que el Mesías es descendiente directo de la casa de David. El término Mesías ben no se encuentra en ninguna parte del Tanaj y la única fuente para ello está en el Talmud en Shuko 52a y b. Es la única fuente para ello. En ninguna otra parte. No tiene nada que ver con el Mesías, el hijo de David. Aunque suene como la misma palabra porque recuerden que nuestros sabios de bendita memoria están usando la lengua vernácula del Tanaj donde la palabra es genérica en minúscula m por cierto, en hebreo no existe la mayúscula. Así que solo estoy tomando prestado un estándar inglés. Así que el Mesías Bose no es el Mesías en absoluto. Lo que es un momento catastrófico en el que hay dos opiniones sobre esto. O bien muere una persona o muchas personas en un conflicto militar al final de los tiempos. Estas personas, ahora las palabras en hebreo son, ser una mentira, mirarán hacia mí, aquí está Dios, M mayúscula, ATU. Eso es plural porque significa, aquellos que traspasarán, así que la indicación es muchos. Cuando era niño y estudiaba esto sí, ambos fuimos a la yeshiva, solía preguntarme qué figura militar, si es una persona, qué general podría morir en la batalla del fin de los tiempos que haría que toda la nación se arrepintiera, y me molestaba. No era una cuestión existencial, pero no lo entendía. Ahora tiene todo el sentido y que se utilice el término daru, es decir, que la gente muere traspasada, y fue desafortunado que eso fuera exactamente lo que ocurrió. Así que lo único que el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David tienen en común es una cosa y son sus acontecimientos del fin de los tiempos. Es decir, el Mesías Minos es un acontecimiento catastrófico que ocurre inmediatamente antes de la llegada del bisnieto de David y Salomón. Es un trauma y dice que te contaré algo aún más. Dice que la nación hará duelo. Les voy a decir algo, Alí les dejará boquiabiertos. Saben que esa es la única fuente y lo entenderán. La única fuente en el Tanaj que dice que debería haber una misa, que significa una separación entre hombres y mujeres durante la oración, es solo un lugar en la Biblia hebrea y está aquí en Zacarías 12. Y Casal, nuestros sabios, lo señalan exactamente aquí. Dice en el siguiente versículo, les ruego a los espectadores que lean Zacarías 12, 11 y 12, y dice que los hombres y las mujeres harán duelo por separado. El Talmud dice sobre esto que si durante un tiempo de duelo, es apropiado que los hombres y las mujeres se sienten separados. Lo que significa que durante un tiempo de duelo es el momento menos probable en que los hombres y las mujeres interactúen de manera inapropiada. ¿Cuánto más durante un tiempo de oración ordinaria? Y es tan intrigante, saben exactamente hacia dónde va esto. Esto es, y los espectadores pueden no saberlo, pero hacia dónde va esto es lo que estaba sucediendo cuando la nación estaba tan dividido. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que llegó a la Corte Suprema justo antes del 7 de octubre? ¿Qué estaba pasando en las altas fiestas? Cada año en Tel Aviv,
celebrar una oración pública en Tel Aviv para las altas fiestas, y habría una separación entre hombres y mujeres, simplemente una sábana colgada en medio de la calle, y 10.000 personas rezando allí, y la gente se opuso, se convirtió en un balagón, que significa catastrófico. De hecho, llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que no se podía hacer. Fue simplemente horrible. Ese fue el problema que surgió antes del 7 de octubre. Ese fue el problema, tener una misa pública. Y la única fuente para una misa, una una separación entre hombres y mujeres durante un tiempo de oración es este capítulo exacto que habla de Masiach Bose. No te lo puedes inventar. Vaya, no, eso es que en realidad no lo había considerado, no había pensado en eso antes, y realmente no lo había asociado porque entendía más Masia como figura individual. Realmente no lo había asociado más con lo que pasó el 7 de octubre. Ese es un punto realmente interesante que no había considerado antes. ¿Qué les dices a los que dicen? Porque no recuerdo si es una línea talmúdica que dice, desalienta a los que intentan predecir cómo se desarrollarán las cosas. Ya sabes, no lo hagan. Hay de aquellos que intentan predecir el fin de los tiempos, pero por otro lado, siento que estas cosas literalmente nos miran a la cara. ¿Cómo no vamos a hablar de ello? Esto es brillante. Entonces, ¿por qué hay una maldición? Hay una maldición para aquellos que hacen un cálculo en el momento del fin de que sus huesos estarán en paz incluso en su tumba. ¿Por qué? Porque en Daniel 12, Daniel es una de las únicas personas según lo vemos en la Biblia. Él sabía el tiempo del fin, él lo sabía, Jacob también lo sabía. Entonces, en Daniel está tratando de darnos cálculos y un ángel viene y dice, cierra este libro, estás revelando el tiempo del fin. Comillas, ¿por qué es tan importante no hacer un cálculo? Comillas, punto. La mayoría de las personas darán la siguiente razón. Dirán, no quieres hacer un cálculo, no lo sabes. Si la fecha que das pasa y no sucede, la gente perderá la fe. Esa es la razón que la gente suele dar, pero ¿por qué tan duro? La respuesta es incorrecta. La verdadera razón por la que no puedes hacer un cálculo, entonces la voy a relacionar con esto, es porque si haces un cálculo de fecha para la venida del Mesías, esto es tan profundo. Entonces irás a la guerra con la Biblia. Déjame explicarte. Dice que lo citamos hace un momento, es el pasaje como este, Isaías 59 en 20. ¿Qué se nos dice allí? Que el Mesías vendrá solo cuando el pueblo judío se arrepienta. El Redentor solo vendrá cuando los judíos hagan juba. Si le pones una fecha, estás diciendo, no estoy de acuerdo con Isaías, no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Ese es el problema. El problema es que no hay fecha. Por lo tanto, lo que buscamos es una serie de eventos que ocurrirán y que concuerden con el Tanaj. Esto es tan hermoso. Ya sabes, Rav Kook, de bendita memoria, el primer rabino jefe de Israel, ya sabes, cuando dice en el Talmud que una de las cosas que se nos preguntará después de morir, cuando tengamos 120 años, es, mira a Yeshua, lo hiciste. Normalmente lo traducimos como, anticipaste la venida de la redención, del Mesías, ¿estabas esperando? Comillas, punto. Pero Rav Kook, de bendita memoria, dice que no. Comillas, mira la pieza, dice un cifrado luchano. ¿Estabas observando? ¿Observaste el Tanaj y examinaste cuidadosamente todas las señales de lo que ocurrirá inmediatamente como precursor de la venida del Mesías? ¿Estabas observando cómo un pastor cuida de sus ovejas? Por lo tanto, se nos dan todas las señales de que la venida del Mesías es inminente. Lo único que sabemos es una cosa, no puede ser, debe ocurrir antes del año 6000. Esa es la única fecha que tenemos, así que eso está en las fechas de Tom Track, eso es todo, así que olvídense de eso. Entonces, el punto clave es que no podemos poner una fecha porque una fecha significa que estamos diciendo que Isaías no es confiable, por eso es una herejía total ponerle una fecha, y es por eso que los rabinos del pasado, que yo sé que podríamos ser, podemos darles el beneficio de la duda. Estaban tratando de dar esperanza a la gente en tiempos difíciles, pero fueron criticados por eso, porque no se puede poner una fecha porque Isaías dice que no es una fecha, es una acción, es decir, el arrepentimiento del pueblo judío. Esto es realmente completamente impresionante. Entonces, no estamos poniendo una fecha. Decimos que vamos a mirar el Tanaj y vamos a examinar los eventos que están sucediendo y, por lo tanto, predecir esto. Y quiero compartir otra cosa que cerrará el círculo. Nuestros sabios de bendita memoria tenían un estribillo. Maimonides dice esto en su último capítulo, Las leyes de los reyes. El contexto es que está criticando a los rabinos que intentan dar ideas sobre cuándo vendrá el Mesías.
Todos los sabios dijeron a una voz que podemos explicarles lo que sucederá en la era mesiánica y podemos darles un comentario adecuado sobre estos pasajes luminosos. Sin embargo, dijeron que solo la única generación vivirá durante el tiempo en que vendrá el Mesías. Solo ellos entenderán completamente estos versículos. Y estamos viviendo en ese tiempo. ¿Qué es tan importante ahora, mis hermanos y hermanas? Y yo quiero decir esto al mundo de la yeshiva. Lo que es tan importante, mis queridos hermanos y hermanas, es que ahora en la yeshiva necesitamos estudiar a Isaías, Jeremías y Ezequiel con más cuidado que nunca, porque ahí está la redención. Esdras, si me lo preguntas, te explicaré que contiene todo lo que sucederá en la redención. El tal nos dice abiertamente que el Quim no existía porque eso revelaría el tiempo del fin. Pero el punto clave es que debemos restaurar el conocimiento completo porque nuestros sabios nos dicen que nosotros, yo y ustedes, nuestros tatarabuelos, fuimos gigantes. Y una de las preguntas que tengo y sé que ustedes también tienen es ¿por qué se nos da el mérito de vivir en esta generación y no a nuestros bisabuelos? No lo sé. No lo sabemos. Pero somos la generación que está presenciando la redención ahora. Y por lo tanto, debemos recurrir a estos oráculos sagrados y eternos para entender y luego captar adecuadamente los numerosos eventos que se están desarrollando ante nuestros ojos ahora mismo. Por supuesto, y es realmente un gran honor estar en esta generación, y la forma en que le doy sentido es porque creo que ustedes saben quiénes somos, ustedes saben, los pequeños de nosotros, pero por otro lado, en cierto modo sí, en realidad, es la generación más baja, la que está más lejos de la luz del Sinaí, la que da los toques finales porque, aunque el impacto espiritual de lo que hacemos puede que no sea tan grande, hay menos trabajo por hacer. Entonces, la prueba de nuestra generación es que estamos más arraigados, digamos, desconectados o luchando espiritualmente, y más arraigados en el mundo físico y el materialismo. Pero, por otro lado, ese es el desafío de nuestro tiempo, hacer lo que podamos para esforzarnos un poco más. Y también, agregaría, y con lo que estás de acuerdo, estamos parados sobre sus hombros. Por supuesto, eso significa que no seamos demasiado autocríticos. Estás parado sobre los hombros de tu bisabuelo. Un recuerdo bendito. Y estamos de pie sobre sus hombros. No es como si hubiéramos salido de la nada. Sin ellos, no podríamos haber llegado a donde estamos hoy. Así que están todos aquí con nosotros hoy mientras observamos estos acontecimientos extraordinarios. Por supuesto, y de hecho, en cierto modo, quizá recompensaría un poco lo que dije sobre nuestra desconexión espiritual porque estamos de pie sobre sus hombros y porque quizá eso describa mejor el mundo de lo que parece a simple vista. Pero precisamente, como dices, después del 7 de octubre, vimos bajo la superficie de cada judío este deseo excepcional de ser más piadoso y de conectar con todo eso. Quiero hablarte un poco sobre algunos de los acontecimientos actuales que hemos estado viendo y los acontecimientos, porque lo que para mí es asombroso es la fusión de todo este material teológico y bíblico que a ti y a mí nos ha fascinado y del que hemos hablado durante muchos años. Pero ahora estas cuestiones se están convirtiendo en el centro de la política actual, ya sea la guerra con Irán, porque eso es lo que los motiva. Creen que tienen un papel teológico en ir contra Israel, pero también en todo este aumento del odio a los judíos y al odio a Israel que estamos viendo en Estados Unidos, en Occidente, que proviene no solo de la izquierda progresista, sino también de sectores de la derecha, liderados por Tucker Carlson. No sé si vieron su reciente entrevista con el embajador Mike Huckabee, un gran hombre. Y una de las cuestiones centrales de las que hablaban es si los judíos son los mismos judíos de la Biblia, y, en primer lugar, es notable que ésta se esté convirtiendo en una cuestión central ahora que, como saben, los podcasters, Internet y la gente están hablando de ello. Quiero decir que si algo les decía que nos dirigimos hacia un destino bíblico, es que está ahí mismo. Pero, claramente la razón por la que quería intentar deslegitimar nuestra conexión de 3000 años con los israelitas, de los reinos judíos de la Biblia, es porque si puede desconectar eso y decir, bueno, ya sabes, hagamos algunas pruebas genéticas, entonces puede decir, bueno, no tenemos este derecho bíblico. ¿Cuál es tu respuesta a su argumento y afirmación de que en realidad no somos los mismos judíos?
¿Sabes que lo sorprendente es que afirma ser un cristiano que leyó la Biblia por primera vez hace solo un año, y de repente se presenta como una especie de erudito, teólogo? Incluso la Biblia cristiana, que no retrata a los judíos de la manera más favorable, los judíos no cuestionan quiénes somos, y en Romanos. Así que voy a hablar con Tucker en su idioma. Romanos capítulo 3, ¿no es genial ser judío? ¿No son los judíos los que nos dieron los oráculos de Dios? Así que estas son las ideas que salen de él, no cristianas como él las retrata. Ahora bien, en verdad, el Tanaj es para ti y para mí nuestro álbum familiar. Es un relato sobre nuestra historia. No es solo una fe en la que creemos desconectada. Tengo en mi familia a un yen más seguro, a Aarón, el hermano de Moisés, un recuerdo bendito, cuyo patio es cuyo día de muerte acaba de ser marcado en nuestro calendario, el 7 de Adar. Conozco a todos los hombres entre él y yo. Y hay alrededor de medio millón. Sí, hay alrededor de medio millón de sacerdotes Kohanim. Y en la Universidad de Arizona, creo que realmente analizaron el ADN del sacerdote Cam porque compartimos el cromosoma y es un marcador único en él. Incluso en los laboratorios han discutido esto, pero esto nunca ha sido un argumento de la Iglesia. Tucker Carlson es la persona más peligrosa del planeta hoy en día. Es muy peligroso porque es un ideólogo. Contrariamente a lo que dice la gente, que está aceptando dinero de Qatar, puede que sí, es muy posible. Pero eso sería una distracción. Tucker está totalmente comprometido con la destrucción de Israel y, lo que es más importante para él, con la destrucción de la relación de Estados Unidos con Israel, especialmente después del asesinato de Charlie Kirk. Entonces, ¿hacia dónde va a ir Turning Point USA? Va a seguir el camino de Charlie, que era un sionista ferviente como Mike Huckabee, o va a ser aislacionista. Tucker Carlson es un buchananista. Es un paleoconservador. De hecho, ambos trabajan para la CNN uno tras otro en Crossfire. Pat Buchanan, que sigue vivo, tiene 87 años, es un antisemita declarado. Fue quien defendió a Dejanuk, el nazi de Treblinka. Bueno, estuvo en el fuego cruzado durante el acto conservador en los 90 y Tucker lo releva como conservador aislacionista. Y eso es lo que es Tucker. Tucker está haciendo todo lo posible. Dirá que Herzog, el presidente de Israel, estuvo en la isla de Epstein. Todo eso y tuvo que admitir que era un mentiroso cuando dijo eso. Y hará todo lo posible para alejar al Partido Republicano de Israel y convertirlo en aislacionista porque todos están pensando en noviembre de 2028. Donald Trump está cumpliendo su segundo mandato. Eso significa que en 2028 todo está abierto y quiere asegurarse de que el Partido Republicano va a poner a alguien. Quiero decir que Tucker podría presentarse a la presidencia. Quiero decir que esto es literalmente, y su hijo es asesor principal de J.D. Vance. Esta es una situación muy peligrosa, extremadamente peligrosa. Pero no confundan a Candace Owens y Megyn Kelly, que son, no leo la mente, así que no puedo decirles con certeza si son oportunistas o, no sé qué. Podría contarles la teología que hay detrás de la conversión católica romana de Candace Owens y el tipo de catolicismo. Puedo tener esa conversación con ustedes. Pero Tucker no es eso. No es solo una teología. Su objetivo, su principio rector, es destruir Israel eliminando el apoyo estadounidense a Israel y asegurándose de que el presidente que lo gobierne sea elegido en noviembre de 2028. De eso se trata todo esto. ¿Por qué creen que es así? ¿Qué creen que lo motiva? Está en. Están haciendo una pregunta y no entiendo el antisemitismo, y lo he enfrentado toda mi vida desde que era niño, y no tengo ni idea de por qué cuando caminaba por las calles de Brooklyn cuando era niño la gente me llamaba asesino de Cristo. No sé por qué no lo entiendo. Creo que es un misterio y podría ser que un cristiano que más tarde se convirtió al judaísmo me dijo esto una vez. Esta persona, cuando tuve esta conversación, me dijo,
La razón por la que creo en Dios es porque el antisemitismo es tan irracional que solo puede explicarse de forma sobrenatural. Así que realmente tienes una mala conclusión. Quiero decir, ya sabes, podemos tener esta conversación. Tienen envidia de nosotros. ¿Por qué tienen envidia de que a los coreanos les vaya tan bien en Estados Unidos? Nadie les tiene envidia. Nadie los odia. A los nigerianos les va increíblemente bien. A los indios les va muy bien en Estados Unidos. Nadie les tiene envidia. Así que cada explicación que nos das es que Dios nos ha elegido. Sí, pero entonces deberías amarnos porque Dios no nos ha elegido para que seamos los jefes. Dios nos está dando un mandato. ¿Para qué hemos sido elegidos en realidad? Hemos sido elegidos para ser una luz para las naciones. Ese es nuestro papel. Nuestro único mandato como judíos no es ser ricos, no hacer películas, no sacar a la gente de la cárcel, no pagar los impuestos de la gente, nada de eso, no dirigir Hollywood, no ser dueños de partidos de baloncesto. Isaías 49:6, el papel del judío es ser una nación iluminada. Por lo tanto, se puede argumentar muy fácilmente que el papel del judío es ser los rabinos del mundo y llevar a los no judíos a una relación con Dios. En realidad, estamos aquí para facilitar la relación de los no judíos, la relación de los no judíos con Dios, y, por lo tanto, si nos alejamos de Dios, esta es la verdadera explicación del antisemitismo. Si nuestro papel es llevar a las naciones del mundo a una relación con Dios, Isaías 42:6, lo mismo. Éxodo 19, debemos ser sacerdotes a músicos que son nuestros leotí, los no judíos. Si fracasamos en nuestro papel de ser la luz, ¿qué hacen los no judíos? Los no judíos se alejan de Dios porque no los guiamos adecuadamente. Entonces, las naciones del mundo quieren ir a la guerra con Dios. Pero, ¿cómo se va a la guerra con Dios? ¿Qué se hace? ¿Se agitan los puños en el aire? No se puede hacer eso. Por lo tanto, se ataca a su hijo, es decir, se ataca a Israel. Éxodo 4:22 de la mañana. Israel es mi hijo primogénito. Por lo tanto, el antisemitismo es realmente provocado por los judíos espiritualmente. Eso significa que sería muy fácil para nosotros tener esta conversación y decir, miren lo horrible que es Tucker, y, miren, no creerían lo que dijo Candice. Pero espiritualmente hablando, si estuviéramos haciendo nuestro trabajo, entonces no irían a la guerra con el pueblo judío. Y es intrigante, ya saben, fui rabino de Indonesia durante 5 años, el país musulmán más grande del mundo. Lo intrigante de Indonesia es que hay muchos desastres naturales. Los terremotos eran algo habitual, las erupciones volcánicas eran constantes. Es curioso que en todo el mundo las naciones sufran muchos desastres naturales. El gran tsunami de 2004 arrasó parte de Tailandia e Indonesia. Lo sorprendente es que los judíos no suelen sufrir desastres naturales. El peor desastre natural es el clima en Londres. Eso es todo. Lo que los judíos sufren constantemente es a causa de los no judíos. Ese es nuestro problema. ¿Por qué? Porque, en cierto sentido, lo provocamos espiritualmente. ¿Qué hicimos? No estábamos cumpliendo con nuestro papel de ser una luz para las naciones, lo que alejó a los no judíos de Israel. Es un ciclo perfecto. Quiero decir, así es como siempre lo he visto, ya sabes, para explicarlo, básicamente se supone que los judíos deben ser una luz para el mundo, y el antisemitismo es la oposición a eso, es la oscuridad. La oscuridad odia la luz, y hay una fuerza oscura ahí fuera, energías que se resisten y son las corrientes subterráneas espirituales del mundo que se resisten a esta misión cósmica divina. Y así es como siempre le he dado sentido y así es como se manifiesta. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que sabes que la solución es hacer brillar más luz. Y eso es lo que disipa toda la oscuridad. Antes de que te vayas, tienes que ver el tráiler de nuestro nuevo documental sobre el Masiach, la creencia judía sobre el Mesías, lo que hará, cómo será el mundo tras su llegada y por qué está cerca. Y si quieres verlo completo, haz clic en el enlace que aparece a continuación en la descripción del video. Durante miles de años, el pueblo judío ha llevado consigo la promesa de que la historia no es un ciclo aleatorio, que el sufrimiento, la oscuridad y el exilio no son el final de la historia, que un día el mundo será redimido y el Mesías, el Masiach en hebreo, vendrá. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Quién es el Mesías? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo sabremos que es real? ¿Por qué Dios diseñaría un mundo que espera tanto tiempo la redención en primer lugar? ¿Y cómo será la vida después de que venga con la IA y las máquinas que comienzan a reemplazar el trabajo? Quizás ya estemos vislumbrando algo. Pero entonces, ¿qué haremos con nuestros días? El profeta habló de ese mundo hace mucho tiempo. En este innovador documental de JTV Plus,
descubrimos la verdad sobre la visión judía del Mesías. ¿Quién es? ¿Por qué es importante y por qué su llegada podría estar más cerca de lo que piensas? Únete a nosotros mientras revelamos la verdad sobre la figura más esperada de la historia. Para ver este documental de JTV Plus y acceder a mucho más contenido premium, haz clic en el enlace de la descripción del video.